Hola, feliz tarde. Qué bueno saludarlos nuevamente acá en Entretanto. Ya mi tecito está aquí preparado. Hoy es de hierbabuena. Está divino, así que vaya usted que todavía tiene tiempo para buscar su cafecito, su tecito, su merienda de esta tarde, porque ya estamos listos para llevarles información, para llevarles temas cotidianos que vamos a profundizar con los especialistas. Además que tenemos la pregunta del día de hoy que usted la puede conseguir en nuestras redes sociales, @entretantopromartv, @caripacaterine, y por supuesto tenemos disponible el WhatsApp también para que usted nos diga algo sobre este tema que ya les voy a contar, pero además que nos diga qué temas quiere que tratemos para todos ustedes. 0424-565-0130, repito, 0424-565-0130. Por allí vamos a estar en contacto todo el tiempo. Y ahora sí les voy a contar de esa pregunta que hicimos el día de hoy y tiene que ver con finanzas personales. Y la pregunta va más o menos así. Hice una especie de encuesta en Instagram. ¿A qué edad crees tú que deberíamos aprender sobre finanzas personales? Allí en Instagram todavía tienen un chancecito, algunos minutos para responderlo, y allí tienen también algunas opciones, como por ejemplo desde niños, desde adolescentes, desde que entramos a la universidad o ya en nuestra etapa de adultos. Pero usted también puede participar, como les dije, a través del WhatsApp 0424-565-0130. Dígame, ¿a qué edad cree usted que deberíamos comenzar a aprender acerca de finanzas personales? Y mientras usted escribe y analiza la respuesta a esta pregunta, ya todo este equipo está preparado para llevarles el itinerario, que lo tenemos en pantalla. Ahí está. Por supuesto que vamos a hablar de comunicación. Y aquí vamos a hablar de nuestra capacidad de síntesis. Usted tiene esa capacidad de síntesis. ¿Qué pasaría si usted tiene programada su presentación para que sea de 45 minutos aproximadamente y pasa algo extraordinario y le dicen, bueno, tienes 5 minutos para presentarla? ¿Estaría en esa capacidad? Bueno, eso lo vamos a ver hoy en Hablemos de Comunicación. Y también la lamentable noticia de la muerte o el fallecimiento del Papa Francisco. Así nos levantamos este lunes por la mañana sabiendo que él ya estaba delicado de salud. Y bueno, nosotros aquí, como siempre, queremos ir un poquito más allá. En estos momentos se está dando pues el velatorio en condiciones totalmente distintas, y por supuesto que ya contactamos al laico César Álvarez, que siempre nos acompaña en este tipo de temas, para que nos diga qué es lo que está pasando en este momento, cuáles son esas modificaciones que hay con el velorio del Papa en este momento, pero además de eso es qué viene después. Sabemos que es el cónclave, pero si no tenemos claro cómo es este proceso, lo vamos a saber el día de hoy acá en Entretanto. Y también tendremos la recomendación del día, que precisamente va en la misma línea de lo que estamos hablando en este momento, y es Dos Papas, que ya tiene algunos años en la televisión, pero yo les voy a recomendar en este momento que lo vean para que conozcan un poco más del Papa saliente en ese momento, que renunció, y el Papa Francisco precisamente. También hay una por allí que están promocionando y que todo el mundo quiere ver, que se llama Cónclave, pero esa no la he visto. No se las puedo recomendar porque no la he visto todavía y quiero verla, aunque hay muy buenas críticas de ella. También vamos a hablar del síndrome postvacacional. Después que tenemos unos días de vacaciones, una semana, un mes, o a veces estamos apartaditos de nuestro trabajo por diferentes razones, ¿qué pasa con ese síndrome postvacacional? ¿Qué sentimos y cómo librarnos de ello? Y como les había comentado al principio, educación financiera desde la infancia es lo que vamos a hablar ya en el último bloque, luego que ustedes nos envíen todos sus mensajes. Y la risa como terapia antiestrés, creo que es un tema interesantísimo porque está científicamente comprobado, y hoy lo vamos a ver acá en Entretanto con un especialista. Vamos con el primer tema. Y bueno, aquí tenemos ya, como les había comentado, el primer tema del día de hoy. Tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco.
Estamos viendo imágenes y ustedes lo han visto a través de las pantallas de Promar Televisión, porque la Arquidiócesis de Barquisimeto también hizo actividades el día de hoy, dio una rueda de prensa, pero también se está dando el proceso velatorio del Papa. Ya salieron en las redes sociales también las primeras fotografías del cuerpo del Papa allá en Roma, pero además de eso hay muchos datos que seguramente la comunidad católica y quienes no están en la comunidad católica, pero que quieren saber cómo es este proceso y este protocolo, porque bueno, el Papa Francisco es el primer Papa jesuita, el primer Papa americano y el primer Papa argentino, y además queda en la historia como el primer Papa que dio los primeros 2 santos a nuestro país. Así que es bastante importante y ha tenido bastante influencia en la Iglesia Católica, como lo tienen siempre los papas en la Iglesia Católica. Pero este específicamente para nosotros, santos Carmen Rendiles y también José Gregorio Hernández. Nosotros, como yo les dije al principio, conversamos con el laico César Álvarez, él es también colaborador de la Iglesia Católica, para preguntarle precisamente cuáles eran esos cambios que había generado precisamente el Papa Francisco el año pasado con relación a el velorio que se está realizando en estos momentos en Roma. Esto fue lo que nos comentó. Hola, Catherine, saludos y bendiciones para ti y para todos los televidentes que nos ven por medio de la pantalla de Promar, bueno, nuestra casa, que así lo siento. Efectivamente, en noviembre del 2024 el Papa Francisco aprobó una nueva edición del Ordo Exequiarum Romani Pontifices, que es el documento que contiene el protocolo, ¿verdad?, de cómo van a ser las exequias del Papa, ¿no? Entre los principales cambios se encuentra pues la decisión sobre la constatación de la muerte. No se declararía muerto dentro de la habitación, sino en la capilla del Palacio Apostólico, ¿ok? Y la deposición inmediata del cuerpo en el ataúd, ya no va a ser expuesto, ¿verdad? Ni va a usar el catafalco, que el catafalco era toda esta armazón de madera vestida con paños fúnebres que se erigía pues, en la celebración de este tipo de honras. Y también se elimina la tradición de los 3 ataúdes, que primero era uno de ciprés, el otro era de plomo, venía cubierto con uno de plomo, y se finalizaba con uno de roble. Esto queda totalmente eliminado. Otra novedad también fue el deseo de él de ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor. Él siempre manifestó una devoción especial a la Santísima Virgen María. Yo creo que lo que quiere con todo esto es siempre mostrarse cercano. Él fue un hombre muy humilde, o sea, maravillosamente, increíblemente humilde. O sea, ponerse como uno de nosotros, como lo que somos, pues. Entonces, por eso él quiso de alguna manera simplificar todo lo que es el protocolo de exequial del Papa. También él quiso de alguna manera expresar la fe en Jesús resucitado, y tanto así que falleció comenzando la Pascua. Y esto de verdad nosotros, aunque nos duele mucho su ausencia física, pero es una señal divina de que está en los brazos del Padre. Sí, definitivamente esto genera también un símbolo, ¿no?, para los creyentes que haya fallecido precisamente esa madrugada luego del domingo de resurrección. Pero luego de esto, y ya escuchábamos ahí muy bien explicado por César sobre estos cambios que se hicieron precisamente en noviembre del año 2024 a las exequias, y lo hizo él mismo para que asegurarse pues de que esto fuese de esta manera y no con todo la majestuosidad que se estaba acostumbrado para este tipo de actividades. Y bueno, le preguntamos también a César qué es lo que viene después de esto, después de estos días que, bueno, ya están transcurriendo, pero que hay un protocolo definitivamente para entonces escoger al nuevo Papa. Bueno, lo que prosigue, los pasos que vienen son, bueno, la misa exequial. La misa exequial va a ser en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Va a ser presidida por el decano del Colegio Cardenalicio,
¿verdad? En esta ceremonia también hubo una pequeña modificación, se va a evitar todos estos títulos asociados al poder temporal. Se van a usar expresiones como, por ejemplo, el obispo de Roma o el pastor, simplemente el pastor. Él siempre quiso sentirse cercano a la gente y así lo cumplió, y por eso es que, bueno, muchos de nosotros nos sentíamos identificados con él y con ese carisma tan cercano, tan lleno de amor, tan olorosa oveja, increíble. Y bueno, finalizada la misa, el féretro va a ser trasladado a su lugar de sepultura, que como dijimos va a ser en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, una basílica que tiene cerca de 1500 años de construida, dedicada a la Santísima Virgen. Él dejó ese deseo expresado. Y luego de esta inhumación de su sepultura, el Colegio Cardenalicio pues inicia el proceso para elegir al próximo Papa durante este periodo que llamamos periodo de sede vacante, ¿verdad? Que la sede pues queda vacía, ¿verdad? Desde el primer momento que se confirma la muerte del sumo pontífice, y el camarlengo, que viene siendo el encargado de administrar todos estos asuntos, por la ausencia física del Papa, pues él es el que se va a encargar de hacer todo este llamado al nuevo cónclave que va a elegir al nuevo Papa. También le preguntamos a Carlos qué significó el Papa Francisco para la Iglesia Católica y todo lo que aportó. Esto fue lo que nos contó. Pues mira, hablar de qué significó el Papa Francisco para la Iglesia, bueno, algo muy grande que yo no sé, no podré explicarte con palabras, porque fueron muchas cosas las que él hizo. Entre tantas, pues, él apoyó la inclusión de mujeres en la Iglesia Católica. De hecho, en el dicasterio de obispos él agregó mujeres. En el sínodo de la sinodalidad, pues también allí estaban mujeres llevando pues esta bandera de sentirse incluidas. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos muchas, son más las mujeres que están sirviendo en la iglesia que los hombres, ¿no? Da como pena, pero es así. De hecho, escuché un sacerdote decir una vez más que en el cielo van a haber más mujeres que hombres, pero es posible porque él siempre ha querido pues esta inclusión, darle el valor y la dignidad a la mujer, que tenga más participación dentro de la iglesia. Promovió mucho la protección del ambiente, la protección ambiental para él fue primordial. También defendió mucho los valores de la justicia social. Dios mío, que yo fue increíble todo lo que él hizo, las cosas que denunciaba, porque, bueno, la igualdad principalmente entre todos los seres humanos. También tuvo un trato más cercano con las personas de la comunidad LGBT, ¿verdad? Quiso ser un poco más cercano, misericordioso, decir: aquí está la iglesia, vengan y acompañen. No satanizar ni excluir. Apoyó también acciones para lo que fue el calentamiento global, para proteger el ambiente, fue muy protector del ambiente. También defendió mucho a los migrantes, de alguna forma. A nosotros nos cae como anillo al dedo por toda la situación evidente, pues, pero él siempre quiso ponerse del lado de los migrantes. O sea, él rechazó siempre todas las políticas hostiles, todo lo que era leyes que rechazaran a los migrantes, o sea, pero bueno, eso entre muchas otras cosas que yo pudiera mencionar. De verdad que dejó mucho en nuestra iglesia. Gracias a César por siempre darnos estas informaciones tan precisas. Allí nos hablaba también precisamente de esto, de qué dejaba a la Iglesia Católica, pues una cantidad importante de cambios que, bueno, se verá qué es lo que va a ocurrir más adelante, si seguirán con esos cambios que había implementado el Papa Francisco para la Iglesia Católica, o si por el contrario pues viene otra corriente que de pronto sea un poco más ortodoxa, que pudiese entonces parar estos cambios que comenzó el Papa Francisco en vida. Muchísimas gracias a César Álvarez, él es laico y servidor de la Iglesia Católica, porque nos acompañó para comentarles a ustedes todo lo que viene luego de estas exequias que se están haciendo del Papa Francisco. Vamos a hacer un corte acá en Entretanto y ya venimos con más.
Y bueno, continuamos acá en Entretanto, y es que estoy leyendo un poquito sus mensajes que ya nos han llegado a través del 0424-565-0130, y vamos a comenzar un tema que tenemos el día de hoy y tiene que ver con el síndrome post-vacacional, que vamos a conversar con Bárbara Cerón. Ella es psicólogo, @psicólogo integral, así la pueden encontrar en Instagram, y vamos a hablar de este tema interesante. Primero preguntarle si ella tiene el síndrome de post-vacacional. Un poquito. Un poquito, creo que todos un poquito, ¿no? Sí, sí, porque nos acostumbramos rápido a ese hábito de esos días de descanso y después volver a la rutina cuesta un poquito sacar esa energía. Exacto, pero para poner en contexto, cuéntanos, Bárbara, de qué se trata el síndrome postvacacional, que pareciera ser obvio, pero me gusta explicarlo bien. Mira, el síndrome postvacacional es una sensación energética y cognitiva que se produce en esos procesos donde cambiamos abruptamente de hábitos. Es decir, de repente estoy full trabajando, baja la presión del trabajo y empieza como que esa etapa de disfrute, independientemente de las actividades que estés haciendo, pero tienes una etapa de disfrute que no está relacionada con los hábitos normales del día a día, del tráfico, del colegio, del trabajo y de todas esas cosas, sino que es otra energía, otra dinámica completamente distinta. Entonces, abruptamente cambias de lo muy dinámico, de lo muy energético a algo más calmado, porque está dirigido, en teoría debería ser así, ¿no?, a satisfacer mis necesidades, y luego abruptamente otra vez, entonces cambiamos a esa dinámica súper activa que probablemente yo venía un poquito más tranquilo, más apaciguado, más con calma, y de repente otra vez a la loquera de las loncheras, el colegio, el corre-corre, el tráfico. Y sobre todo porque estamos viviendo una vida súper agitada. Yo lo reflexionaba en estos días con una amiga y le decía, tenemos que simplificar un poco las cosas, porque no es posible que apenas te detengas un momentico y ya sientas esa pesadez para volver a comenzar, pero es que son demasiadas actividades en un solo día. Demasiadas cosas. Lo que pasa es que es algo de lo que poco hablamos, pero realmente el mundo y la globalización nos ha llevado a esta velocidad. O sea, porque es el consumismo, y bueno, cabe acotar, situación económica, social, geopolítica, claro, de tantas, que no somos el único país, ¿sabes? No somos los únicos que estamos en esta situación, que hay que, te mueves si no te lleva la marea. Exacto. Porque tienes cosas que pagar, y si no las pagas, entonces vivirás debajo de un puente. Pero adicional a eso es, Bárbara, es que si no tienes todas esas cosas te las buscas, porque es que te genera una ansiedad no estar en todos lados, hacer de todo, ¿sabes? Es como el FOMO que llaman, ¿no? Sí, entonces, es oferta-demanda. Exacto. Es oferta-demanda, pero es una oferta-demanda inconsciente. Es una oferta-demanda que se produce en eso que yo estoy viendo y ese estímulo que estoy viendo afuera que ¿cómo lo alcanzo? Ajá. Puedes tener unos ingresos que cubran tus necesidades básicas, pero una vez escuché por ahí que mientras no te metas en problemas, pues quizás no avances mucho. Ajá. Y ahí es donde tú dices, ok, pero ¿a qué entonces? ¿Hacia dónde estoy avanzando? Exacto. ¿Hacia mi disfrute o hacia generar más preocupaciones para mí? Ahora, esto también, y vuelvo al síndrome, tiene que ver con eso. Estamos demasiado agitados y luego parar y luego comenzar. Entonces, ¿está haciendo ahora un impacto mayor a lo que era antes? Sí, totalmente, porque antes yo lo veo así y lo llevo a la teoría de esta forma. Antes era mucho más sencillo el poder adquirir las cosas, entonces una cosa lleva a la otra. Este consumismo me lleva a estar mucho más activo, mucho más dinámico, mucho más involucrado en muchas cosas para poder resolver otras tantas cosas, y estamos a tanta velocidad que ese dinamismo nos está arropando. Sí. Y el síndrome viene porque la dinámica es demasiado abrumadora, es como si fuésemos robots.
Además que no le estamos dando la importancia que tienen las vacaciones, porque estamos hablando de síndrome postvacacional. Y es que estamos tomando tan pocos días de descanso que tomar algunos es como eso, o sea, genera todo un caos, ¿no? Porque ¿cuáles son los beneficios desde el punto de vista psicológico de tomar ese descanso, de tomar ese stop de las actividades laborales para hacer cualquier otra cosa? Sí tiene sus beneficios y realmente en la psicología existe algo que es el símbolo de nosotros, que es un tridente. Y sus puntas son iguales y eso tiene que ver con que hay un enfoque biopsicosocial. Biológico, psicológico y social. Si no hay un equilibrio entre los tres, algo va a fallar. Entonces, cuando hablamos de lo biológico, es cómo está mi cuerpo. Si yo le dedico el suficiente tiempo a mi cuerpo como para cuidarlo, cultivarlo, preocuparme por él, atenderlo y todo lo demás. Psicológico es si realmente estoy atendiendo mis emociones, mis sensaciones, mis pensamientos o mis problemas. Ajá. Y entonces está después lo social. Ese vínculo social que necesito, todo ser humano necesita un vínculo social. Entonces ese vínculo que necesito para poder estar equilibrado, pero eso también requiere de tiempo. Exacto. Entonces, ¿en qué momento yo equilibro todas esas cosas y empieza el temita, la ansiedad? El sobrepensar en esos factores. Entonces, ciertamente sí tiene un beneficio porque entonces estamos cultivando las otras áreas que también son importantes y que me van a ayudar a mantenerme equilibrado para en esa área donde debo demandar más tiempo y más energía, que normalmente es la de trabajo o familia, pueda hacerlo eficientemente. Exactamente. ¿Cómo haces para desconectarte realmente, ¿vale? Porque, bueno, podemos decir, bueno, tengo 15 días de vacaciones, pero estoy pendiente del teléfono, estoy pendiente de que tengo que grabar, que tengo que hacer. Sí. ¿Cómo hacemos para desconectarnos realmente ahora? Mira, yo le llamaría como un detox de mis hábitos. Sí. Es algo como el realmente desconectarte. Yo les digo mucho a mis pacientes estas dos palabras. Para tú generar un cambio en tu vida, tú necesitas una decisión y después de esa decisión necesitas disciplina. Si tú no tienes disciplina, difícilmente vas a poder lograr algo. Cuando nos enseñaron las vocales en preescolar, pasaron 3 años repitiéndonos constantemente todos los días las vocales. Exacto. Eso es disciplina. ¿Y cuál es el resultado de esa disciplina? El que tú y yo hoy podamos conversar de esta forma. Exacto. Entonces, basado en esto, esa disciplina nos las mantenían nuestros papás, pero ahora ya es nuestra responsabilidad. Exacto. Entonces, basada en esa disciplina, entonces yo decido tomar mis propias decisiones y decido alejarme un tanto de todo y ocuparme de mí y de mis necesidades básicas, de mi bienestar y de lo que me genere Y entonces, felicidad. y entonces ahora retomo nuevamente el tema. ¿Cuáles son esas características que nos indican que tenemos síndrome postvacacional? El que estoy empezando mis actividades con disgusto. Estoy como... el que realmente no estoy concentrado, que estoy quizás en lo que llamamos los psicólogos modo avión. O sea, estoy dirigiéndome y haciendo las cosas en automático. Que me está costando más despertar o levantarme de la cama y que tengo muy poca energía o estoy bostezando, lento. Ya entendí qué le pasa a Joan hoy. A Joan es nuestro productor, ustedes lo conocen. Pero él decía, hoy estoy un poco más lento. Yo le decía, bueno, sí, también el clima, el tiempo climático no nos ayuda Eso mucho, afecta a ¿no? muchas personas. Sí. Y ¿cuándo sientes esto? ¿Cuánto tiempo pueden durar esos síntomas? Dependiendo primero de la persona, de qué tan resistente esté a esos A eso. cambios y de sus actividades. Pero normalmente no dura más de 3 días. Sí, claro. Ya tenemos que volver y Sí, nos obligamos y a que volver. la dinámica te arropa. Claro, así es. Bueno, aquí nos llegaron unos mensajes precisamente sobre este tema, porque nosotros decimos cuáles son los temas al principio del programa, precisamente para eso, para que ustedes puedan también hacer sus preguntas. Y nos dice Yubrasca Marcial desde la Avenida Rotaria, ¿qué tan importante es desconectarse completamente del trabajo durante las vacaciones para evitar el estrés postvacacional? Muy importante. Lo que decíamos. Muy, Sí. muy.
Si no, no tiene sentido. No, nosotros tenemos muchos roles, ¿ok? Mamá, hermana, hija, trabajadora, psicóloga, periodista, muchos roles. Cada uno de ellos necesita su atención. Yo durante toda la semana estoy atendiendo uno que otro, saltando de uno en otro. Los tiempos vacacionales es precisamente para atender mi ser y para atenderme como individuo, como uno. Entonces, sí es muy necesario el desconectarte por completo del trabajo, porque entonces si no, no estarías equilibrando la atención a los diferentes roles que tenemos. Y esto es muy importante, sobre todo en las empresas, que ahora he visto que, bueno, tienen como que esa obligación. Antes, bueno, es que tengo 10 vacaciones vencidas. O sea, esa persona tiene 10 años trabajando y tomando solo Sin parar. 1 o 2 días. Y esto obviamente puede mermar incluso la productividad de esa persona supuesto. dentro de la empresa. Y eso es lo que a veces no se dan cuenta porque estamos en ese proceso que decíamos, producir y producir siempre. También nos dice por acá Eddie Pérez desde Santo Domingo, ¿cuáles serían las estrategias que se pueden usar para ser más productivos al volver de vacaciones? Yo creo que estableciendo una lista de actividades. Una lista de actividades, ojo, eficiente y que yo realmente pueda cumplir. Exacto. O sea, no es que yo voy a volver de las vacaciones y mañana a las 6 de la mañana voy a trotar 10K. Eso lo hacemos mucho en diciembre, que tenemos los propósitos, estamos descansando y decimos, bueno, en una semana voy a rebajar 10 kilos. Ajá. El lunes empiezo fijito el gimnasio con toda la dieta estricta. O sea, Exacto. metas que sean alcanzables para nosotros para evitar la frustración, porque la frustración va a multiplicar los síntomas post-vacacional. Entonces, debí haberme quedado en las vacaciones. Sí. Ay, no, Qué debí haberme frustración. agarrado otros días. No, de verdad, no estoy funcionando. Entonces, una lista de metas que sea alcanzable y que realmente vaya con mis necesidades. O sea, si yo puedo postergar alguna tarea, por ejemplo, ir a la tintorería, la puedo poner para el viernes, perfecto. Pero no todo tengo que hacerlo el lunes, cuando volví. El mismo día, claro. Además de eso, que es cómo nosotros lo vamos a hacer. Muchas personas deben estar diciendo en este momento, pero es que ¿qué vacaciones voy a agarrar si yo no me puedo ir a la playa, si no puedo ir a la montaña, si no puedo hacer? Porque bueno, también tenemos eso, vemos en las redes sociales, pensamos que la vida de todo el mundo es perfecta y que todos tienen para tener un yate y todo esto. Sí. Y esto no es así, señores, es simplemente que usted haga, y lo decía Bárbara al principio, que usted haga algo diferente a su rutina, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas puede hacer una persona que está de vacaciones, que no va a viajar, por ejemplo? Por ejemplo, ordenar su closet, ordenar sus ideas, sentarse a Siempre escribir. pedimos tiempo y Mira, cuando lo tenemos... Esto es un punto que muchos pacientes me dicen, y eso no se hace en enero, no, eso lo puedes hacer cuando quieras. Un visual board. Ajá, exacto. En tus vacaciones puedes tomarte el tiempo de hacer un visual board. ¿Qué es esto? Es tu visión a futuro con imágenes. Exacto. Entonces, dedicarte tiempo a ti, que si pintarte las uñas, que si pintarte el cabello, que si ir a la barbería, que si dormir, pararte lindo. tarde, hacer la comida que quizás en la rutina no No te tienes da tiempo de hacer, hacértela en ese momento, ver las películas que no has visto, ver las series que no has visto, compartir con la familia que no te ha dado tiempo de compartir. Mira, demasiadas cosas Muchas por hacer, cosas. así que no tiene excusa, ya sabe lo importante que son las vacaciones, pero también si tiene este síndrome post-vacacional, lo que tiene que hacer es tener paciencia, tener cuidado con su cuerpo, hacer las cosas de pronto un poquito más lento, pero en unos 2 o 3 días, tal como lo dijo Bárbara, usted va a estar como nuevo en su rutina. Bárbara Cerón, psicólogo, @psicólogo integral, así te pueden seguir Sí, en así es. Instagram. Gracias por acompañarme a tomar el un placer. cafecito. No te pedí la evaluación. ¿Qué tal estaba el café? ¿Qué te hicieron? está rico. Está rico, ya lo dijo. Un punto para los muchachos de producción. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Entre Tanto. Qué bueno que continúen allí con nosotros porque yo sigo en esta parte del estudio tomando mi tecito, que hoy es de hierbabuena, yo se los dije al principio, y ya tenemos al siguiente invitado que nos va a hablar de algo que da risa, pero que es muy serio.
Él es psicólogo Arturo David Medina Mujica, @Artudavid, así te podemos conseguir en Instagram. Y precisamente yo les comentaba al principio del programa que vamos a hablar de esto, del yoga de la risa, pero desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Y qué bueno que tengamos aquí a un líder certificado de yoga de la risa, pero también es psicólogo, para que hablemos de esos beneficios que nos da la risa en nuestra vida. Primero, desde el punto de vista cotidiano, ¿no? Claro. Y después, desde estas técnicas que ustedes tienen y que y con la que entrenan a las personas para que ellos puedan aprender a reírse y cómo hacer que esto realmente sea terapéutico. Ustedes ya saben que pueden hacer sus preguntas al 0424-565-0130 y bienvenido. Gracias por estar aquí. Tómate tu cafecito porque tenemos que evaluar de una vez a estos muchachos. Claro. A ver cómo hicieron ese café. Me da risa. ¿Te da risa de lo malo? No, ¿O te no, da está risa buenísimo, de lo está bueno? buenísimo. Porque eso puede ser Claro. de dos maneras. Bueno, gracias Arturo por acompañarme acá y acompañarme a tomar el té. Vamos a comenzar por ahí, ¿qué es el yoga de la risa y cómo esto puede beneficiar a una persona desde el punto de vista terapéutico? Claro, claro que sí. Bueno, yo siempre rescato una frase que las personas que me formaron a mí lo dicen mucho, y es que la risa es un asunto muy serio. Así es. Totalmente, y es cuando nos damos cuenta que realmente, cuando nos damos cuenta del beneficio que aporta al cuerpo y a nosotros mismos, pues también como sociedad. Antes de meterme o de sumergirme como tal en ciertos términos o ciertas características que implica el tema de la risa, yo siempre hago la aclaratoria, y es precisamente porque además de ser líder yoga de la risa, pues también tengo mi profesión como psicólogo, y es que la risa no viene a ser o no viene a sustituir la terapia. La risa no es terapia, pero la risa sí tiene beneficios complementarios que podemos abordar desde el punto de vista o desde una óptica que implique el beneficio o el bienestar del ser humano. Ah, qué bueno que lo aclaras. Eso es muy Sí, importante. sí, sí. Y hablando ya pues directamente del yoga de la risa, ¿qué pasa con el yoga de la risa? El yoga de la risa viene a promover una estrategia distinta para gozar de esos beneficios en el ser humano. ¿Qué pasa? Nosotros como seres biopsicosociales, para poder reírnos, nosotros primero valoramos una situación para ver si esa situación realmente nos parece graciosa. Si a nosotros nos parece graciosa, es donde pues está esa expresión manifiesta, que es la risa genuina. Pero el creador, que es un doctor en medicina, Madan Kataria, viene a proponer realmente que no necesitamos de eso llamado humor, que es la valoración cognitiva que hacemos de la situación, sino que podemos incluso reír de mentira, y en algún punto esa risa de mentira pues viene a convertirse en una risa genuina, y allí es cuando nuestro cuerpo empieza a hacer ese proceso complejo de trabajo, porque trabajar nuestro cuerpo completo, desde distintos músculos que componen nuestro cuerpo hasta varias áreas del cerebro. Y allí es donde comenzamos a liberar, sobre todo eso llamado como endorfinas. Es decir, que no necesitamos un activador de la risa, que nosotros, bueno, voy a ir a ver a un comediante, voy a ir a ver, no sé, o ver a alguien que, no sé, hizo algo gracioso, sino que nosotros podemos activarlas desde Correcto. la nada, y después entonces se genera todo ese proceso químico y biológico en nuestro cuerpo. ¿Es así? Claro, claro, es que también él apuesta a algo que nosotros tenemos, que se llama neuronas espejos. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Evidentemente es un componente muy esencial en nuestro proceso de aprendizaje, pero en algún momento, cuando decidieron darle ese nombre, que fue en un experimento que realizaron con monos, se dieron cuenta que las neuronas de espejo no solamente se activan cuando hacemos una acción, sino cuando observamos la acción que está haciendo alguien. Ejemplo, no sé si en algún momento te ha pasado que ves a alguien bostezando y es como que ay, también tengo como Ganas de sueño. bostezar, Claro, por claro. supuesto. Ujú. Y no es una especie de contagio, un contagio de mentira, pero es precisamente esa activación que hace al observar esa acción también. Y sucede lo mismo con la risa. Si en algún punto quizás vemos algún pequeño riéndose a carcajadas, nos genera ese tipo de ternura o ese tipo de risa o ese estado de, ay mira, qué chévere que se está riendo, Naguará, ¿de qué se estará riendo? Que yo Sí, también me sí, quiero reír. Yo ¿ves? también quiero, exacto. O tú te ríes nada más de escuchar la risa de un niño cuando lo está haciendo así con Totalmente. muchísimas ganas. Y cuando tú decías eso, bueno, el tema de
del espejo, de cómo nosotros podemos hacerlo, también lo utilizamos en el área comunicacional, Correcto. en la oratoria, en la conversación, en las habilidades comunicativas, precisamente de que si la persona tiene el ceño fruncido, pues tú haces ese mismo para que el otro se dé cuenta de que cuál es, cuál es el lenguaje corporal que está dando, y el otro, bueno, tiende a cambiarlo si se da cuenta, Claro. o definitivamente empiezas a conectar con la otra persona. Si estoy así, entonces tú te pones así, de Claro. alguna manera, sin que eso parezca, por supuesto, que estás bromeando con esa persona, Claro, ¿no? claro. Entonces es realmente importante ver al otro y cómo eso contagia, ¿no? Ahora, tú hablabas de cuántos músculos utilizamos y qué utilizamos de nuestro cuerpo para reírnos. Nos estamos hablando de muchísimos músculos, de más de 100 músculos en adelante de nuestro cuerpo. Bueno, uno de los músculos que notamos con que mayor trabajo realiza al momento de reírnos son los músculos del abdomen, Ajá, que qué empieza ese como bueno. una especie de Es masaje decir, que interno. debemos quemar calorías, segurito. Pues si no lo Seguro. quemamos hacemos el intento. Y eso duele igualito. Cuando te ríes mucho, Bastante. que decimos, es que me duele mucho ya la barriga, me duele la Bastante. barriga, es eso, ¿no? Bastante, fíjate, Caterina. Por ejemplo, también gran parte de los músculos que trabajamos son los músculos de nuestro rostro. A veces nosotros, a medida que desarrollamos pues, nuestra vida, decimos, mira, no me voy a reír mucho porque me sale una que otra arruga por allí. Y bueno, ciertamente quizás hay un estiramiento de la piel, pero no solamente hablamos de un estiramiento de la piel, sino también hablamos de un trabajo de esos músculos faciales que estamos entrenando a través de un proceso que en algún punto a nosotros nos genera placer, que es reírnos. Ajá. Dime cómo haces cómo comienzas tus terapias, porque por aquí nos están diciendo esto, ¿dónde podemos encontrar grupos que brinden sesiones de yoga de la risa? Ok. Nos dice por aquí el señor Elio Jiménez desde Caudares, Ok. pero yo digo, ¿cómo comienzas tú esas terapias? O sea, la gente vaya y va a decir, ay, no, me van a poner a reírme ahí y Qué eso. ladilla. Qué fastidio, sí, qué fastidio. Sí, fíjate, la risa no es algo obligatorio. La risa no es algo obligatorio y es una de las frases con las que yo inicio cuando comienzo a dirigir las sesiones de yoga de la risa, ¿no? Me gusta comenzar mucho con los calentamientos y apuesto por ese calentamiento específicamente facial. Y trabajamos, yo digamos que no patente una frase, pero trabajo mucho con desridiculizar el ridículo. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros cuando ya tenemos cierta edad es como que no voy a reír porque siento que estoy haciendo él. ¿Ves? Entonces, en ese sentido es como que, ok, no importa, que venimos precisamente a eso. Entonces comenzamos con una especie de calentamiento. A medida que vamos haciendo ciertos ejercicios, voy lanzando uno que otros datos que evidentemente tienen su respaldo científico para que las personas no solamente sientan que se están relajando, que están disfrutando el momento, sino que también se lleve algo con que trabajar y una información valiosa que está, pues, evidentemente sustentada. Entonces, al final, ¿qué pasa? La risa también es un ejercicio que agota. Llega un punto en que estamos... Me quedo sin aire, entonces en ese sentido también es importante darle un equilibrio al cuerpo. Entonces al final ya concluimos con una especie de aterrizaje, le llamamos nosotros, para que pueda el cuerpo regular cierta... ¿Y quiénes van a esas sesiones? Es decir, ¿van más personas mayores, van personas jóvenes? ¿Quiénes van? Mira, actualmente es más demandado por personas mayores y me encanta porque a veces la persona mayor no solamente demanda, sino que necesita mucho también ese espacio para sentirse bien. Y el sentirse bien no va solamente con el reír y de los beneficios físicos, sino también de los beneficios sociales y contextuales. Porque ¿qué pasa? Al reír, pues... se te facilita un poco más el tema de la socialización. Imagínate tú, Caterina, que tú estés en una cola y la persona que esté detrás de ti esté con una cara de pocos amigos, que diría mi mamá, para no decir otro, de pocos amigos. Muy distinto que alguien esté, quizás no riéndose, pero con una cara distinta. La sonrisa. Sí, La una sonrisa cara es muy distinta. importante para la comunicación del ser humano en general. Totalmente. Ahora, ¿cómo recomendarías? Si tú tienes que estar ahí y bueno, tienes tu cámara en este momento Ok. para decirle a la gente, mire, les recomiendo yoga de la risa, les recomiendo esto ¿para qué lo recomiendas? Claro. Bueno, el yoga de la risa como tal no viene, y esto es muy importante, que fue la frase con la que comencé al principio, no es una terapia, ni viene a solucionar todos los problemas. Evidentemente, pues somos personas que nos enfrentamos a distintas situaciones y pues la risa propiamente no es una solución, pero sí viene a ser un beneficio complementario. En este sentido, también de acuerdo a nuestra situación, ¿por qué no gozar un poquito de esa sensación de tranquilidad que nos puede generar? A veces
como te lo comentaba, Caterina, no necesitamos quizás recurrir a un chiste o recurrir a algún recuerdo, recurrir a algo que me parezca gracioso, sino con el simple hecho de sonreír, ya mi cerebro se va como activando, ¿qué hago yo? Y aquí paréntesis rapidito. Recuerdo que en algunos momentos de mi vida, cuando estaba estudiando la carrera de psicología, a veces iba muy nervioso para un parcial. Y yo decía, mira, pero ¿por qué voy nervioso si yo estudié, si yo me preparé? Pero bueno, los nervios a veces ganan. Entonces, claro, mi corazón empieza a aumentar su frecuencia, entre otros síntomas físicos. Y la gente me veía en la calle porque a veces yo iba con mi celular sin leer nada. Riendo. Y riendo. Exacto. Riéndome. Y la gente, ¿para qué está leyendo que parece tan gracioso? En ese momento, a mí, como persona, pues me funcionó para disminuir ese nivel de estrés al que me estaba enfrentando por el proceso de parcial y bueno, ya un poco más relajado. Pues entonces eso también lo recomiendo mucho, pues la persona tratar de evocar esa risa desde la nada. Como, Es así. no sé si me permite finalizar como una frase, pero una frase que uno de los que en algún momento me formaron decía es reír porque sí, porque no y por si acaso. Y por si acaso, qué buena frase, Arturo. Muchísimas gracias por acompañarme a tomar el té acá en Entretanto. Pueden seguirlo en sus redes sociales, @ArtuDavid. Allí lo pueden seguir y ver todo el trabajo que él está haciendo con relación al yoga de la risa y todo con relación a su carrera. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber Gracias a estado ti. acá. Vamos a hacer una pausa a esta hora y ya venimos con la parte final del Entretanto de esta tarde. Y bueno, aquí estamos de nuevo recordándoles también el WhatsApp 0424-565-0130. Ese está disponible para que usted también nos diga qué temas quiere que le tratemos. Pero el día de hoy específicamente y la encuesta que nosotros le pusimos allí en el Instagram tiene que ver con la edad que usted considera o tú consideras que debe aprenderse el tema financiero, ¿no? Ahora, ¿cómo quedó esta encuesta? Vamos a verla en pantalla. Ahí está. Desde niños, el 67% de las personas que participaron en esta encuesta en Instagram nos dijeron que, bueno, esa es la edad en la que deberíamos aprender de finanzas personales. Pero también tenemos los adolescentes con un 33%, y esto es bien importante porque todos coinciden en que debería ser en una temprana edad. Apenas entramos a la universidad, 0%, adultos, 0%. Y por acá también tengo un mensaje donde dice, reportando sintonía desde la carrera 17 con calle 23, disfrutando de la programación en la escuela. Lo segundo que deberían enseñarnos después de leer, sumar y restar es administrar el dinero que nos dan en las meriendas e invertirlo. Esto es lo que dice la señora Rosa Jiménez. Y por acá dice Julio Rosales de Los Cerrajones, deberíamos tener educación financiera desde que nos regalan nuestro primer billete, porque a decir verdad, no hay nada más triste que ahora de adulto tener que vivir lamentándose de lo que no se hizo. Esto es lo que ustedes nos dicen a través del 0424-565-0130 y bueno, ciertamente todos coincidimos que deberíamos saber de finanzas personales desde temprana edad y por eso nosotros contactamos a la profesora Celia Sánchez para que nos hablara precisamente de esto y nos corroborara lo que ustedes han dicho también a través de las encuestas, la importancia de la educación financiera en los niños. Esto fue lo que nos dijo. Hola, Caterine. A lo largo de la vida, la educación financiera se ha dejado como un segundo plano. Parece ser que solamente los adultos nos encargamos del dinero y que en la medida que vamos viendo es como vamos aprendiendo. Pero ¿qué pasa si empezáramos a enseñarle a los niños desde que son pequeños qué es el dinero, cómo funciona el dinero? Y es fundamental aprovechar en ellos su gran capacidad de aprendizaje para que aprendan a gestionar su finanza desde muy temprana edad. Por lo tanto, la educación financiera debe ser un elemento fundamental de su formación integral. Esta educación no solamente depende de los conocimientos que se adquieran en la escuela, sino también de los que aprendan de sus padres, de su familia. Por ello debemos fomentar el hábito del ahorro, que conozcan el valor del dinero, las diferencias entre los gastos necesarios y los que no lo son. Una vez
que el niño haya adquirido esos conocimientos financieros y en la medida que él vaya creciendo, se le va a hacer mucho más fácil alcanzar sus metas propuestas. Nuestros padres en nuestros tiempos nos enseñaron a ir al baño, cepillarnos los dientes todos los días, y eso se nos convirtió en un hábito diario. Por lo tanto, los hábitos financieros debemos implementarlos desde el hogar. De esa manera, les va a permitir alcanzar una cantidad de cosas increíbles y así comienzan a saber controlar su dinero. Ajá, pero ¿cómo fomentar ese hábito? Esto fue lo que nos contestó la profesora. En el mercado existen aplicaciones enfocadas a que los niños aprendan educación financiera, como por ejemplo Livehub, Branger y Ross Center. Suelen utilizar juegos para que el niño aprenda la educación financiera de forma sencilla y divertida. La educación financiera debe ser una parte fundamental en nuestros hogares, que aprendan desde pequeños, que entiendan la importancia del dinero en la vida y cómo se gestionan adecuadamente el dinero. De esa manera, ellos lograrán sus metas con el tiempo. Muchísimas gracias a la profesora Celia Sánchez y también a todos ustedes que también han escrito sus opiniones acerca de este tema a través del WhatsApp, a través de Instagram. De verdad que nos encanta que ustedes puedan opinar sobre estos temas y profundizar en ellos. Ahora les voy a hablar de comunicación porque vamos rápidamente a hablar de esa capacidad de síntesis que tenemos que tener a la hora de hacer una presentación. Si de pronto a usted le dicen, como de pronto me dicen a mí, en este programa nos quedan 3 minutos y tenemos que, aquello que tenía 15 minutos, tenemos que convertirlo en 3 minutos de información. Inmediatamente, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que chequear eso que usted ya ha preparado, porque eso es fundamental, un antes, un durante y un después. Un antes es que usted preparó su presentación, sabe cuáles son las ideas principales, sabe que se va a presentar, qué tan larga o qué tan corta puede ser su introducción o la conclusión. Entonces, cuando a usted le dicen, después de 30 minutos, usted lo que tiene son 5 minutos para terminar esa presentación, yo lo primero que le digo es, revise sus notas o revise mentalmente esa imagen que tiene del enfoque o del esquema que usted puede tener allí y diga inmediatamente voy a reducir la introducción a esto y voy a complementar con el desarrollo con estos 3 puntos específicos y la conclusión la voy a dejar para cuando ellos me vuelvan a dar la palabra luego de las preguntas si son necesarias. Ese es un tips que ustedes pueden utilizar. Es importantísimo preparar su presentación antes de cualquier cosa y luego se le va a hacer mucho más fácil con esa imagen mental ver qué puede suprimir de todas esas ideas para que pueda hacer una presentación y poder entrenar esa capacidad de síntesis. Seguramente tendrá que practicarlo muchas veces, seguramente tendrá que entrenar otras habilidades para complementar esta, pero estoy segura que con esta específicamente le va a ir bien en la próxima presentación, en donde le quiten minutos para usted hablar de su idea. Y vamos a continuar entonces con la recomendación del día de hoy. Y yo les decía al principio, esta es la película Los dos papas. Tienen que buscarla, tienen que verlo. Esto les va a llamar muchísimo la atención y ahí estamos viendo algunas imágenes porque es el Papa saliente. Recuerdan que él renunció con el Papa Francisco y ellos se unen allí en donde están en esa casa de reposo y comienzan una conversación. Por supuesto que allí hay algunas cosas que son ficción, pero muchas personas y muchos críticos dicen que tiene mucho que ver con mostrar esas dos partes de la iglesia, esa parte que representó el Papa Francisco y que también, bueno, les decía yo también al principio, también vamos a ver cómo se va a dar esta línea del Papa Francisco con otros que pueden venir allí y que vamos a saber quizás en unos 20, 25 días aproximadamente cuando el cónclave entre en vigencia allá en Roma. Con esto terminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes por estar siempre presentes. Les voy a recordar que estamos allí en las redes sociales, @entretantopromartv, @caripacaterine,
y ahora también. Si usted se perdió alguno de los programas que estamos en vivo a través de las pantallas de Promar Televisión, pues también los puede ver en YouTube, allí en el canal www.promar TV. Nos despedimos entonces hasta el día jueves y los dejamos aquí con los muchachos de Conectados.